Enseñanzas centrales de Jesús. Amor y perdón. Análisis de enseñanzas clave como ama a tu prójimo como a ti mismo y perdona a tus enemigos. 1. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10 y 39. Esta enseñanza se encuentra en el contexto del Gran Mandamiento, donde Jesús resume la ley y los profetas en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Filosóficamente, esta idea propone una ética basada en la empatía y el reconocimiento de la dignidad inherente en cada persona. Jesús no limita el concepto de prójimo a aquellos que son cercanos o similares a nosotros, sino que lo extiende a toda la humanidad, incluyendo aquellos que son diferentes o incluso enemigos. 2. Perdona a tus enemigos, Mateo 5 y 44. Jesús enseña a amar a los enemigos y a orar por los que persiguen, desafiando las normas sociales de su tiempo que se basaban en la retribución y la venganza. Este principio introduce una ética de la no violencia y la reconciliación, promoviendo el perdón como una forma de romper el ciclo de la violencia y el odio. Filosóficamente, esto puede interpretarse como un llamado a trascender los instintos naturales de represalia, buscando una humanidad más elevada y pacífica. Ejemplos de parábolas que ilustran estos principios. 1. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. Jesús cuenta la historia de un hombre que es asaltado y dejado medio muerto. Mientras un sacerdote y un levita pasan de largo, un samaritano, considerado enemigo de los judíos, se detiene y ayuda al herido. Esta parábola destaca que el amor al prójimo trasciende las barreras étnicas y religiosas, enfatizando que el verdadero prójimo es aquel que muestra misericordia. Filosóficamente, promueve una ética de acción compasiva hacia todos, independientemente de las diferencias sociales o culturales. 2. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. La historia de un hijo que desperdicia su herencia pero es recibido con amor y perdón por su padre cuando regresa arrepentido. Ilustra la infinita misericordia y disposición al perdón, tanto en las relaciones humanas como en la relación con Dios. Resalta la importancia de la redención y la restauración de las relaciones dañadas, promoviendo una filosofía de segundas oportunidades y reconciliación. Justicia y misericordia. Explicación de cómo Jesús abogó por la justicia social y la misericordia hacia los marginados. 1. Justicia social. Jesús frecuentemente desafió las estructuras de poder y defendió a los marginados y oprimidos. Sus acciones, como la purificación del templo, reflejan una crítica a las injusticias económicas y religiosas. Enseñanzas como los últimos serán primeros, Mateo 8 y 16, y bienaventurados los pobres, Lucas 6 y 20, subrayan su compromiso con una justicia que restaura la dignidad a los desfavorecidos. Filosóficamente, esto puede verse como un llamado a una ética de igualdad y equidad, donde la justicia no es solo punitiva sino restaurativa. 2. Misericordia. Jesús enfatizó la misericordia en múltiples ocasiones, como en la historia de la mujer adúltera, Juan 8, 1-11, donde desafía a quienes la condenan a examinar primero sus propias faltas. El concepto de misericordia se refleja en su enseñanza de «sean misericordiosos», así como su Padre es misericordioso, Lucas 6 y 36, invitando a sus seguidores a imitar la compasión divina. Filosóficamente, esta enseñanza fomenta una ética del cuidado y la compasión, priorizando la empatía y el perdón sobre el juicio y la condena. Referencias a la parábola del buen samaritano y otras enseñanzas relevantes. La parábola del buen samaritano. Como se mencionó anteriormente, esta parábola es un ejemplo claro de justicia social y misericordia en acción. Jesús elogia a quien actúa con compasión y justicia hacia un extraño, desafiando las normas sociales de su tiempo, resalta la universalidad de la compasión y la necesidad de actuar con justicia y misericordia sin discriminación. La parábola del gran banquete, Lucas 14, 15-24. En esta parábola, Jesús describe un banquete al que los invitados originales rechazan asistir, y el anfitrión invita en su lugar a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Esta historia subraya la inclusión y el valor de los marginados, reflejando la filosofía de Jesús de que el reino de Dios es accesible para todos, especialmente para aquellos que son excluidos por la sociedad. Filosóficamente, promueve una ética de inclusión y hospitalidad radical, desafiando las jerarquías sociales y celebrando la dignidad de cada individuo. Ética y moral en las enseñanzas de Jesús. Ética del Sermón del Monte. Desglose de puntos clave del Sermón del Monte, Mateo 5-7. 1. Las bienaventuranzas, Mateo 5, 3-12. Jesús comienza con las bienaventuranzas,
bendiciendo a los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores y los perseguidos por causa de la justicia. Estas afirmaciones subvierten las expectativas sociales al glorificar a aquellos que el mundo a menudo considera insignificantes o desafortunados. 2. La ley y los profetas, Mateo 5, 17-20. Jesús aclara que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Llama a una justicia que exceda la de los escribas y fariseos, sugiriendo una interpretación más profunda y espiritual de la ley. Destaca la importancia de la intención y la pureza de corazón, más allá del cumplimiento literal de las normas. 3. Antítesis, Mateo 5, 21-48. Jesús presenta una serie de enseñanzas contrastantes. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, abordando temas como el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la represalia y el amor a los enemigos. Por ejemplo, transforma la antigua ley del ojo por ojo en un llamado a no resistir al mal y a amar a los enemigos, promoviendo una ética de no violencia y amor radical. 4. La piedad secreta, Mateo 6, 1-18. Jesús instruye sobre la caridad, la oración y el ayuno, enfatizando la importancia de practicar estas disciplinas en secreto, para evitar la hipocresía y buscar la aprobación divina en lugar de la humana. Presenta el Padre Nuestro como un modelo de oración, destacando la simplicidad y la sinceridad en la relación con Dios. 5. La confianza en Dios, Mateo 6, 19-34. Jesús advierte contra la acumulación de tesoros en la tierra y anima a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Llama a confiar en la providencia divina y a no preocuparse por las necesidades materiales, destacando una ética de desapego y fe. 6. El juicio y la regla de oro, Mateo 7, 1-12. Jesús aconseja no juzgar a los demás y ofrece la famosa regla de oro, así que, en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta enseñanza sintetiza muchas de sus instrucciones éticas en un principio de reciprocidad y empatía universal. Reflexión sobre el impacto de estas enseñanzas en la moralidad contemporánea. 1. Empatía y compasión. Las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte han influido profundamente en la ética y la moralidad contemporánea, promoviendo valores de empatía, compasión y amor hacia los demás. La regla de oro ha sido adoptada por diversas culturas y religiones, destacando su universalidad y relevancia. 2. Justicia social y equidad. La preferencia de Jesús por los pobres y los marginados ha inspirado movimientos de justicia social y ha influido en las políticas y prácticas de muchas organizaciones religiosas y no religiosas. La llamada a la no violencia y al amor a los enemigos ha sido fundamental para líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., en sus luchas por la justicia y la igualdad. 3. Vida espiritual y ética personal. El énfasis en la pureza de intención y la sinceridad en la práctica religiosa ha llevado a una mayor introspección y autenticidad en la vida espiritual de muchos individuos. Las enseñanzas sobre la confianza en Dios y el desapego material han influido en filosofías y estilos de vida que valoran la simplicidad y la espiritualidad sobre el consumismo y la acumulación material. El concepto del reino de Dios. Interpretación del reino de Dios desde una perspectiva filosófica. El reino de Dios como realidad presente y futura. Jesús describe el reino de Dios como una realidad tanto presente como futura, accesible aquí y ahora, pero también con una plenitud que se revelará en el futuro. Filosóficamente, esto puede entenderse como un ideal ético y espiritual que guía la vida individual y comunitaria, marcando una diferencia entre el orden presente del mundo y una visión trascendente de justicia y paz. Valores del reino. Los valores del reino de Dios incluyen la justicia, la paz, la misericordia, la pureza de corazón y la humildad. Estos valores sugieren una ética que trasciende lo meramente legalista o convencional, invitando a una transformación interior y una relación auténtica con Dios y con los demás. ¿Cómo esta visión trasciende lo terrenal y plantea una ética basada en valores espirituales? ¿Transformación personal y comunitaria? La visión del reino de Dios no se limita a una reforma externa de la conducta, sino que llama a una transformación profunda del corazón y de la comunidad. Esta ética implica una conversión radical del individuo hacia una vida de amor y servicio desinteresado, y una sociedad que refleje los valores del reino. Desafío a las estructuras de poder. Jesús desafía las estructuras de poder injustas y promueve una ética de servicio y humildad. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, Mateo 8:26. Filosóficamente, esto subraya una crítica a las jerarquías sociales y políticas que perpetúan la injusticia y la opresión,
abogando por un orden basado en la equidad y la dignidad humana. ¿Esperanza y responsabilidad escatológica? La expectativa del reino de Dios proporciona una esperanza escatológica que motiva a vivir de acuerdo con sus valores en el presente, anticipando una realidad futura de plenitud y justicia. Esta esperanza implica una responsabilidad ética de trabajar por la justicia y la paz en el mundo actual, reflejando en nuestras acciones la visión del reino. Reflexiones filosóficas modernas. Interpretaciones existenciales. Discusión de cómo filósofos como Søren Kierkegaard interpretan la fe en Jesús. 1. Søren Kierkegaard y el cristianismo existencial. Søren Kierkegaard, considerado uno de los padres del existencialismo, exploró profundamente la figura de Jesús y la naturaleza de la fe cristiana. Para Kierkegaard, la fe en Jesús es un asunto intensamente personal y subjetivo, que va más allá de la razón y la evidencia empírica. Destaca la paradoja de la encarnación, donde lo infinito se hace finito en la persona de Jesús, lo que desafía la mente humana y requiere un acto de fe. 2. La ética del amor en Kierkegaard. Kierkegaard subraya que el amor cristiano, tal como lo enseñó Jesús, es incondicional y desinteresado, una obligación ética hacia el prójimo que trasciende los sentimientos y las conveniencias. Esta visión se alinea con la enseñanza de Jesús de amar a los enemigos y perdonar indefinidamente, mostrando cómo la fe se traduce en acciones éticas concretas. La idea del salto de fe y su relevancia para la filosofía moderna. 1. El salto de fe. Kierkegaard introduce la idea del salto de fe, leap of faith, para describir el acto de creer en Jesús y sus enseñanzas sin depender de pruebas racionales. Este salto implica un riesgo, una entrega total a una verdad que no puede ser completamente comprendida ni demostrada. Representa la aceptación de la incertidumbre y la decisión de vivir de acuerdo con los valores y enseñanzas de Jesús pese a la falta de certeza absoluta. 2. Relevancia para la filosofía moderna. La noción del salto de fe desafía la primacía de la razón en la filosofía moderna, subrayando la importancia de la subjetividad y la pasión en la experiencia humana. Este concepto ha influido en otros filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, aunque su interpretación de la fe y la existencia varía considerablemente. En un mundo moderno donde la incertidumbre y la complejidad aumentan, la idea del salto de fe resuena como un llamado a la autenticidad y la valentía en la vida personal y ética. Impacto en la filosofía moral. Análisis de cómo las enseñanzas de Jesús han influido en la ética y la filosofía moral a lo largo de la historia. 1. Influencia histórica en la ética. Las enseñanzas de Jesús han sido fundamentales en la formación de la ética cristiana, que ha influido profundamente en la moralidad occidental. La regla de oro, la ética del amor al prójimo y el énfasis en la misericordia y el perdón se han integrado en la tradición moral cristiana y han influido en las legislaciones y sistemas de justicia. 2. Desarrollo de la ética de la virtud. Teólogos y filósofos cristianos como Tomás de Aquino han desarrollado la ética de la virtud, que combina las enseñanzas de Jesús con la filosofía aristotélica. Esta ética se centra en el desarrollo de virtudes como la caridad, la humildad y la justicia, siguiendo el modelo de vida y enseñanzas de Jesús. 3. Impacto en los movimientos sociales. Las enseñanzas de Jesús han inspirado movimientos de justicia social y derechos civiles, como los liderados por figuras como Martin Luther King Jr. La idea de la igualdad y la dignidad de todas las personas, derivada de la visión del reino de Dios, ha sido una fuerza motriz para la reforma social y la lucha contra la opresión. Comparación con otras filosofías morales contemporáneas. 1. Ética kantiana. La ética de Kant, basada en el imperativo categórico, tiene paralelos con la regla de oro de Jesús, ya que ambas promueven principios universales de comportamiento. Sin embargo, Kant enfatiza la autonomía de la razón moral, mientras que Jesús pone un fuerte énfasis en el amor y la relación con Dios y el prójimo. Utilitarismo. El utilitarismo, promovido por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, se centra en la maximización del bienestar y la felicidad, aunque difiere en su fundamento. Algunas enseñanzas de Jesús, como la preocupación por los pobres y los marginados, pueden interpretarse como alineadas con la búsqueda del bien común. Ética de la responsabilidad de Levines. Emmanuel Levines propone una ética de la responsabilidad hacia el otro, que resuena con la ética del amor y el cuidado del prójimo enseñada por Jesús. La ética de Levines enfatiza la trascendencia y la alteridad del otro, similar a la manera en que Jesús llama a amar incondicionalmente a los demás. Ética de la virtud contemporánea. Filósofos como Alasdair MacIntyre han revitalizado la ética de la virtud,
que resalta el carácter y las virtudes personales, en consonancia con las enseñanzas de Jesús sobre el desarrollo del carácter moral y la vida virtuosa. Esta ética enfatiza la formación moral en comunidad y la imitación de modelos de virtud, similar a cómo los cristianos buscan seguir el ejemplo de Jesús. Descubrimientos recientes y nuevas perspectivas. Investigaciones históricas y arqueológicas. Resumen de los descubrimientos más recientes sobre Jesús y su contexto histórico. 1. El sitio de Magdale. En las últimas décadas, excavaciones en Magdale, la ciudad natal de María Magdalena, han revelado una sinagoga del siglo I con frescos y un notable bloque de piedra con grabados que algunos creen que representan el Templo de Jerusalén. Estos hallazgos proporcionan una visión más rica del contexto cultural y religioso en el que Jesús predicó, mostrando la diversidad y vitalidad del judaísmo del Segundo Templo. 2. La inscripción de Pilato. En 1961, se descubrió una inscripción en Cesarea Marítima que menciona a Poncio Pilato, el prefecto romano que ordenó la crucifixión de Jesús. Este hallazgo ha sido crucial para confirmar la historicidad de Pilato y su rol en la narrativa de la crucifixión. Refuerza la precisión histórica de los evangelios en cuanto a los personajes y eventos que rodearon la vida de Jesús. 3. El osario de Santiago. El osario, caja de huesos, de Santiago, con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, encontrado en 2002, ha generado controversia pero también ha sido objeto de estudios detallados. Si es auténtico, este osario podría ser una de las pocas referencias arqueológicas directas a Jesús y su familia, proporcionando contexto adicional sobre sus vínculos familiares y la práctica de entierro en su tiempo. ¿Cómo estos descubrimientos han cambiado la comprensión de sus enseñanzas filosóficas? 1. Conexión con el judaísmo del Segundo Templo. Los descubrimientos en Magdala y otros sitios han resaltado la fuerte conexión de Jesús con las prácticas y creencias del judaísmo del Segundo Templo. Esto refuerza la idea de que sus enseñanzas deben ser comprendidas en el contexto de una reforma interna del judaísmo, más que como una ruptura radical con su tradición. 2. Confirmación histórica. Hallazgos como la inscripción de Pilato refuerzan la historicidad de los relatos evangélicos, proporcionando un marco más sólido para entender las enseñanzas de Jesús en su contexto histórico y político. Estos descubrimientos ayudan a separar los elementos históricos de los míticos, permitiendo una apreciación más matizada de su mensaje ético y filosófico. 3. Perspectiva de los primeros cristianos. Artefactos como el osario de Santiago sugieren una comunidad temprana de seguidores de Jesús que veneraban su memoria y su enseñanza, reflejando cómo sus principios filosóficos comenzaron a ser interpretados y practicados inmediatamente después de su muerte. Textos y manuscritos nuevos. Mención de nuevos textos o manuscritos que han salido a la luz y su relevancia. 1. El Evangelio de Judas. Descubierto en los años 70 y autentificado en 2006, este texto gnóstico ofrece una perspectiva diferente de la relación entre Jesús y Judas Iscariote. Presenta a Judas no como un traidor, sino como un discípulo que cumplió con una misión encomendada por Jesús, lo cual invita a reconsiderar aspectos del papel de Judas y la noción de traición en los relatos evangélicos. 2. Los manuscritos del Mar Muerto. Aunque descubiertos en 1947, los estudios continuos sobre estos textos han proporcionado un mayor entendimiento del contexto judío del siglo I. Los manuscritos muestran una variedad de creencias y prácticas dentro del judaísmo, ayudando a situar las enseñanzas de Jesús dentro de una gama más amplia de ideas contemporáneas. ¿El Evangelio de la esposa de Jesús? Presentado en 2012, este fragmento de papiro causó controversia al sugerir que Jesús pudo haber tenido una esposa. Aunque su autenticidad ha sido disputada, ha estimulado un debate sobre la vida privada de Jesús y las normas culturales de su época. Independientemente de su autenticidad, este debate refleja cómo nuevas perspectivas pueden influir en la comprensión de las enseñanzas de Jesús y su humanidad. ¿Implicaciones de estos textos para la interpretación de la filosofía de Jesús? ¿Diversidad de interpretaciones? Textos como el Evangelio de Judas y los manuscritos del Mar Muerto muestran la diversidad de creencias y prácticas religiosas en la época de Jesús. Indican que sus enseñanzas fueron parte de un diálogo más amplio y complejo dentro del judaísmo del Segundo Templo, lo que puede ofrecer nuevas interpretaciones de sus mensajes éticos y filosóficos. Reevaluación de las narrativas tradicionales. La controversia sobre textos como el Evangelio de la esposa de Jesús desafía las narrativas tradicionales y sugiere que podría haber aspectos de la vida de Jesús que no han sido completamente comprendidos. Esto invita a una reevaluación crítica y una apertura a nuevas perspectivas sobre la figura histórica de Jesús y su mensaje.
Enfoque en la humanidad de Jesús. Estos descubrimientos y debates subrayan la humanidad de Jesús, su interacción con su contexto social y cultural, y cómo sus enseñanzas respondían a las realidades de su tiempo. Al entender mejor el contexto humano y social de Jesús, podemos apreciar más profundamente la relevancia y la aplicabilidad de sus principios filosóficos en el mundo contemporáneo. Análisis crítico de posibles errores y malentendidos. Malinterpretaciones comunes. Discusión sobre los errores comunes en la interpretación de las enseñanzas de Jesús. 1. Literalismo vs contextualismo. Muchas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús han sido malentendidas al tomarlas de manera estrictamente literal sin considerar el contexto cultural y histórico. Por ejemplo, la famosa instrucción de poner la otra mejilla, Mateo 5:39, es a menudo vista como una llamada a la pasividad absoluta, mientras que en el contexto histórico puede interpretarse como un acto de dignidad y resistencia no violenta. El literalismo puede llevar a una comprensión superficial, omitiendo el profundo simbolismo y la intencionalidad ética detrás de las palabras de Jesús. 2. El papel de los milagros. Los milagros de Jesús han sido interpretados en varias formas, desde pruebas irrefutables de su divinidad hasta metáforas espirituales. La insistencia en una interpretación exclusivamente sobrenatural puede desviar la atención del mensaje ético y filosófico que Jesús estaba comunicando. Algunos estudiosos sugieren que los relatos de milagros pueden también ser entendidos como señales de un cambio espiritual o social, simbolizando la llegada del reino de Dios. Ejemplos de cómo sus palabras han sido malentendidas o distorsionadas a lo largo de los siglos. 1. El Sermón del Monte. La instrucción de amar a tus enemigos, Mateo 5:44, ha sido malinterpretada como una demanda de sumisión ante la injusticia. Sin embargo, en su contexto, se trata de una radical llamada a transformar las relaciones humanas mediante el amor y la reconciliación. La exigencia de no juzgar, Mateo 7:1, se ha interpretado a veces como una prohibición total de discernir el bien del mal, cuando en realidad llama a una autoevaluación honesta y humilde antes de criticar a los demás. 2. Parábolas. Las parábolas de Jesús, como la del buen samaritano, Lucas 10:25-37, han sido reducidas a simples historias morales sin reconocer sus poderosas críticas sociales y desafíos a las normas culturales de la época. La parábola del talento, Mateo 25:14-30, ha sido malinterpretada para justificar el capitalismo y la acumulación de riqueza, cuando su intención original era más sobre la fidelidad y responsabilidad en el uso de los dones recibidos. Críticas y reflexiones. Análisis crítico de aspectos problemáticos o controversiales en las enseñanzas de Jesús. 1. Exclusividad de la salvación. La enseñanza de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, ha sido vista como excluyente y ha llevado a posturas de superioridad religiosa y exclusivismo. Esta afirmación ha sido criticada por su potencial para fomentar divisiones y conflictos interreligiosos. 2. El apocalipticismo. La expectativa apocalíptica y la predicación del reino de Dios inminente han sido interpretadas como un fracaso cuando no se materializaron en el tiempo esperado. Algunos críticos argumentan que esta visión apocalíptica puede desviar la atención de la responsabilidad ética en el presente, fomentando una visión escapista. 3. Actitudes hacia las mujeres y los gentiles. Aunque Jesús mostró actitudes radicalmente inclusivas para su tiempo, algunas enseñanzas y acciones han sido criticadas por su aparente exclusión de las mujeres, por ejemplo, la elección de 12 apóstoles varones, y la prioridad dada a los judíos sobre los gentiles, Mateo 3:24. Reflexión sobre cómo reconciliar estas críticas con la comprensión general de su filosofía. 1. Contextualización histórica y cultural. Es crucial entender las enseñanzas de Jesús dentro del contexto cultural y religioso del siglo I en Palestina. Muchas de sus afirmaciones radicales se vuelven más comprensibles cuando se consideran como respuestas a las condiciones específicas de su tiempo. Reconociendo las limitaciones culturales, podemos separar el núcleo universal de su mensaje ético de las contingencias históricas. Teología de la inclusión y la reinterpretación. La teología contemporánea busca reinterpretar las enseñanzas de Jesús en formas que enfatizan la inclusión y la igualdad. Por ejemplo, reinterpretando el mensaje de salvación como un llamado universal a la transformación personal y social. Las actitudes y roles de género pueden ser reevaluados a la luz de la práctica inclusiva de Jesús, que rompió barreras sociales y religiosas en múltiples ocasiones. Enfoque en el amor y la justicia.
Las críticas pueden ser abordadas resaltando los principios centrales de amor y justicia en las enseñanzas de Jesús. Su enfoque en el amor al prójimo, la justicia para los oprimidos y la misericordia trasciende las posibles limitaciones de su contexto histórico. Estas enseñanzas fundamentales proporcionan una base para una ética universal que puede adaptarse a las necesidades y desafíos contemporáneos. Reflexión final. Reflexión personal sobre la relevancia de la filosofía de Jesús en el mundo contemporáneo. La filosofía de Jesús, centrada en el amor, la justicia y la misericordia, sigue siendo extremadamente relevante en el mundo actual. En tiempos de polarización y conflicto, sus enseñanzas ofrecen una guía para la reconciliación y la paz. La ética de Jesús no solo proporciona un marco para la vida personal, sino que también ofrece una visión transformadora para las comunidades y sociedades. Sus principios de amor al prójimo y justicia social invitan a un compromiso activo con la dignidad y el bienestar de todos los seres humanos. Te animo a profundizar en las enseñanzas de Jesús y a reflexionar sobre su impacto en tu vida y en el mundo. Las discusiones sobre su filosofía no solo enriquecen nuestro entendimiento histórico y espiritual, sino que también nos inspiran a vivir de manera más consciente y compasiva. Si encontraste este vídeo útil y esclarecedor, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando contenido de calidad. Deja tus comentarios abajo. ¿Qué aspectos de la filosofía de Jesús te parecen más relevantes hoy? ¿Hay algún tema específico que te gustaría que abordáramos en futuros vídeos?